Desde que nacemos, nuestros primeros contactos con la realidad dependen de cómo nos narran y cómo nos narramos el mundo. Ana Lourdes Álvarez Romero. Para entender el mundo y las distintas cosmovisiones de los pueblos, basta con sumergirse en el mar de sus historias. Y en esta ocasión, nos embarcamos para continuar con la ruta de leyendas por la República Mexicana. Y así, llegamos a las tierras del tequila y el mariachi. Claro, estoy hablando de Jalisco, otro bello estado de mi grandioso país, México. Ahora toca el turno de disfrutar de la tradición oral de Jalisco. Llegó la hora de asombrarnos con sus leyendas, de sentir miedo o escepticismo, de conocer las creencias, las prácticas y los personajes que aterrorizan a los jaliscienses. Comenzamos. El Arco del Diablo. En el camino que va a la congregación de San Miguel, hay un arco de acueducto como de unos 5 metros de alto, que cuentan lo construyó el diablo en 1 minuto. Relatan que cierta noche de luna llena, un campesino se encontró con un jinete que montaba un hermoso caballo negro y que estaba recargado sobre unas peñas. Lo saludó y lo acompañó un buen trecho. El campesino le empezó a contar sus penas debido a la desafortunada cosecha que por algunos años había tenido. El jinete lo oía hasta que por fin le dijo: ¿qué darías a cambio de que tu suerte cambiara? Vendería mi alma al diablo si con eso yo tuviera una buena cosecha. Bien, tú lo pediste, respondió el jinete y espolió su caballo, desapareciendo en la noche. Al día siguiente, el campesino encontró su sembradío regado y así fue durante toda la temporada de siembra. Ganó buen dinero. Una noche que venía muy contento del pueblo, se volvió a encontrar al jinete en el mismo lugar y éste le preguntó: amigo, ¿cómo le ha ido? Muy bien, vendí toda mi cosecha, pagué todas mis deudas y me sobró dinero. ¿Estás seguro de que ya no tienes ninguna deuda?, le dijo el jinete. Sí, seguro. Te equivocas. Tu alma me pertenece. ¿Te acuerdas de la otra noche? Eso fue lo que dijiste y el plazo se ha vencido. El campesino, todo asustado, se aferró a las peñas con mucha fuerza, tanta que el diablo tuvo que desprender las rocas para llevarse el alma de aquel hombre, y fue así que se formó el arco. Por las noches, la gente evita pasar por el lugar, pero hay quien asegura que el jinete está allí, en busca de otra alma para hacer el mismo trato. La Casa de los Perros. Una de las leyendas más populares de la ciudad de Guadalajara es la Casa de los Perros, propiedad ubicada en el mero centro de la capital jalisciense, que hoy alberga el Museo de Periodismo. Se cuenta, lo que consta en los viejos libros de la ciudad, que la construcción pertenecía a un rico cafetalero llamado Jesús Flores. La propiedad, cabe decir, se erigió en la calle de Santo Domingo, actualmente conocida como la Avenida Alcalde, y para cuando sucedieron los hechos que se describen en la famosa historia, el viejo cafetalero era un hombre entrado en años, viudo, que harto de la soledad buscaba el tener una compañía. Precisamente en la esquina de la calle vivía una viuda con 3 hijas hermosas, dedicadas a realizar trabajos finos de costura. La fama de las mujeres era considerable en la ciudad, por lo que a su puerta con regularidad llamaba gente que quería contratar sus servicios. Pronto, una de ellas contrajo nupcias con un apuesto caballero, quien poseía cuantiosa fortuna, gracias a su belleza e inigualable carácter. Fortuna,
Podrían pensar muchos que eso era lo que buscaba la segunda hermana, pero la realidad es que a pesar de que el viejo cafetalero rondaba a Elodía, esta no le hizo el menor de los casos y terminó contrayendo matrimonio con un alfarero. Pero Ana, la última de las hermanas, no vio de mal agrado a don Jesús, y aunque él jamás la había pretendido, pronto se vio seducido por su coquetería, a todas luces manifiesta, y sin pensarlo demasiado, le propuso a la jovencita matrimonio. A falta de pan, buenas son las semas, dicen los tapatíos. Quizá en sus años mozos, don Jesús fue un joven atractivo, pero en esos tiempos ya no quedaba absolutamente nada digno de verse en aquel anciano, excepto su fortuna, que le borraba hasta las arrugas y lo encorvado. Aunque sí quería desposarla, el viejo primero debía cumplirle sus caprichos. Con este fin, ella le solicitó que echara en su casa, hoy la de los perros, un piso arriba, ya que para entonces solo la gente rica podía darse el lujo de tener un segundo piso en su hogar, y como ella ostentaba pertenecer a la sociedad, tenía la imperiosa necesidad de comenzar con el pie derecho. Don Jesús, ni tardo ni perezoso, llamó de inmediato al ingeniero Arnulfo Villaseñor y le encargó la remodelación de la casa. Una vez terminada esta remodelación, contrajeron matrimonio. Doña Ana, como se hizo llamar de inmediato por sus conocidos, terminó la decoración exterior con un par de esculturas que vio en una revista de decoración, las cuales tuvieron que ser traídas desde Nueva York. Este fue el motivo decorativo por el que la propiedad se conoció como la Casa de los Perros. Como don Jesús ya estaba muy cansado, había puesto al frente a sus negocios a un honrado caballero llamado José Cuervo, quien con gran habilidad hizo multiplicar la fortuna. Pronto, el viejo falleció, dejando a doña Ana como única heredera. Esta mujer, al verse sola, se consoló muy rápido, dirían algunos, con el caballero que llevaba los negocios, y como el dinero fluía por todas partes, la nueva pareja mandó erigir una casa nueva para vivir en ella su romance. Dicha propiedad todavía se conserva en la esquina de Colón y Libertad. Poco tiempo después vendieron la Casa de los Perros, pero nadie sabe con exactitud qué le sucedió al nuevo dueño, porque la finca quedó mucho tiempo abandonada y aquello dio pie a la leyenda. Se corrió el rumor de que la casa sería entregada a la persona que le rezara un novenario en su mausoleo a don Jesús Flores. Era requisito que los rezos se efectuaran a las 12 en punto de la noche, llevando como única compañía una vela. A decir verdad, lo intentaron muchas personas. Hombres y mujeres acudían hasta en tropel al panteón donde fueron depositados los restos de don Jesús, el mezquitán. Por todos lados surgieron los valientes, que vieron en aquella situación la oportunidad de hacerse de fortuna. Todos fracasaron. Se cuenta que la mayoría salía del panteón antes de 5 minutos de permanecer allí, corriendo como alma que lleva el diablo. Otros se tardaban tanto en salir que cuando iban a buscarlos, los hallaban desmayados. Con el tiempo pasó la euforia y pronto se acabaron los valientes. ¿Quién corrió la leyenda de la casa? ¿De dónde surgió aquella versión de que la propiedad sería entregada al valiente que le rezara al difunto? Es algo que pocos saben con precisión, pues la propiedad fue vendida y aunque hubo quien la adquirió, jamás llegó a ocuparla. Se dice que en la tumba de don Jesús se escucha una voz de ultratumba, la cual se hace más fuerte cuando alguien reza sobre ella. Es así
como hasta el hombre más valiente se cuartea. Y es que no falta el que asegura que doña Ana engañó al viejo Jesús y que éste, al darse cuenta, quiso vengarse sin conseguirlo, por la falta de vitalidad. No obstante, la Casa de los Perros ya tenía desde antes su historia. Se sabe que durante la época colonial había en este lugar una finca muy sencilla, donde Mariano Valdés Telles Girón estableció en 1792 la primera imprenta de la Nueva Galicia y donde se imprimió el primer periódico independiente de México en 1810, llamado El Despertador Americano, así como su contraparte realista, El Telégrafo de Guadalajara. Al parecer, la primera publicación que salió de esta imprenta fue Elogios Fúnebres, dedicado a la memoria de Antonio Alcalde. Pasado un tiempo, la familia Flores adquirió este solar, que muchos afirman está lleno de ecos de los tiempos antiguos. Sin embargo, otra podría ser la causa de las extrañas apariciones y la mala fama del lugar, lo cual tiene relación a una vieja promesa que no se cumplió. Después de casarse, el matrimonio conformado por el viejo cafetalero don Jesús y doña Ana viajó a Europa por mar. El barco en el que viajaban estuvo a punto de naufragar y fue en ese momento cuando juraron que si uno sobrevivía, el que quedara vivo rezaría cada aniversario luctuoso. En aquella ocasión, ambos sobrevivieron. Algunos años después, don Jesús falleció y doña Ana González volvió a casarse, olvidando rezarle a su difunto esposo. De ahí que surgiera la necesidad de que alguien llegara a rezarle al mausoleo de quien fuera un rico cafetalero, con la recompensa de que su casa, que tanto amara en vida, pasara a formar parte de sus pertenencias. La casa actualmente está llena de misterio, aun cuando alberga un museo y es continuamente visitada. En cuanto al mausoleo de don Jesús, hay quienes aseguran que si se acercan demasiado a la lápida, se alcanza a escuchar una sepulcral voz que todavía pide con fervor que recen por su descanso eterno. Un vampiro en Belén. Hace tiempo la ciudad de Guadalajara se vio sacudida por una serie de muertes que se sucedían del modo más extraño. Primero los animales de la calle comenzaron a amanecer con los cuellos perforados. Después fueron los vagabundos, quienes iban paulatinamente muriendo, hasta que la expiración llegó a cualquier clase de persona, con lo que la ciudad se sumió en una ola de terror. Todas las víctimas tenían algo en común: los cuellos perforados por dos orificios pequeños, y ni una sola gota de sangre hallaban en sus cadáveres. Nadie quería abandonar su hogar después de la caída del sol. El comercio se paralizó, las familias dejaron de visitarse y no era posible confiar en nadie. No obstante, más que el temor a un asesino que estuviese asolando las calles, el rumor era que había llegado hasta la localidad un vampiro. Las autoridades se reunieron para determinar qué hacer y ante la imperiosa necesidad contactaron a todo tipo de experto en la materia. Así, cualquiera que se dijera matavampiros fue escuchado. Pero la solución no llegó de inmediato e incluso se dice que comenzaron a ofrecerse cuantiosas recompensas a quienes liberaran a la ciudad de tan siniestra amenaza. Se presentaron varios candidatos, pero la mayoría eran simples aficionados, estafadores o gente sin experiencia en el mundo de lo esotérico. Finalmente, tras una larga espera, pudieron dar con la persona indicada.
El hombre en cuestión les indicó que para hacer salir a un vampiro de su escondite había dos opciones muy útiles. La primera era quemar el lugar en donde se suponía que moraba, y al hacerlo debía estar la multitud preparada para presionarlo a exponerse a la luz del sol. Existía, pues, un pequeño problema. Nadie sabía dónde se guarecía el vampiro. Vaya, ni siquiera tenían la sospecha de que alguien conocido lo fuera. Surgió entonces la segunda vía: acosar al vampiro con el hambre. Para ello, la ciudad debía parecer un verdadero desierto. No hubo hombre, mujer, niño o animal que se aventurara por las calles, ni siquiera durante el día. Previo a ello, por supuesto, se le pidió a la población que acopiaran gran cantidad de provisiones para soportar la espera. Cuando pasaron unas 2 semanas, al caer el sol, el cazador de vampiros avistó a un hombre alto, enjuto, moviéndose con lentitud por calles periféricas de Guadalajara. Él y un grupo de vecinos, armados con estacas y cruces, lo rodearon. El vampiro, desesperado por la falta de sangre, intentó atacarlos, pero la fuerza del número lo derrotó y pronto fue prisionero de la partida. Mientras decidían qué hacer con él, el cazador de vampiros fue terminante. No se deja vivir al vampiro, hay que destruirlo, o eventualmente se recuperará y matará a todo el pueblo. El vampiro fue asesinado con una estaca en el corazón, decapitado y quemado. Los ancianos más viejos de Guadalajara recuerdan que la estaca con la que le dieron muerte era de color verde y que el cazador de vampiros recibió de honorarios una cuantiosa paga que salió de todos los bolsillos. Luego, simplemente se marchó. Pero sucedió que la gente de Guadalajara se apresuró en deshacerse de los restos del vampiro y cometieron la torpeza de enterrarlo, en vez de esparcir las cenizas a los 4 vientos, como se los recomendó el cazavampiros. Los restos de este singular personaje, dicen, mora en el cementerio más antiguo de la ciudad, el Panteón de Belén. Cuenta una versión de la leyenda que al día siguiente de haber sido sepultado, la estaca con la que le dieron muerte se convirtió en un enorme árbol que atravesó la cripta. Otra interpretación de la historia afirma que las cenizas del endemoniado ser se aferraron a un viejo árbol que comenzó a romper la tumba del vampiro con la intención, quizá, de ayudarlo a salir. Para fortuna de quienes se dieron cuenta, la tumba está prohibida para toda persona. Nadie puede acercarse a ella y está severamente custodiada por un barandal de hierro forjado. Los tallos, troncos y hojas que llegan a asomarse por entre los barandales son quemados por el cuidador del panteón a modo de que nadie llegue a despertar al terrible ser, porque de acuerdo con lo relatado por los más viejos de la ciudad, el día que el vampiro despierte será el fin de la ciudad entera. Por esta razón, la tradición de impedir que el vampiro del Panteón de Belén regrese se transmite de generación en generación. Así que si un día, querido lector, llega a ir a este suntuoso lugar, mira con detenimiento la tumba del vampiro, pero por ningún motivo te acerques y toques la tumba, no sea que traigas de vuelta a tan perversa bestia. El charro negro, el vampiro del Panteón de Belén y muchas otras apariciones de casas embrujadas y de otros tantos lugares de Dios son parte del folclore mexicano. Son relatos de la tradición oral de Jalisco que se siguen transmitiendo de generación en generación. Lectores trotamundos,
Estas leyendas las puedes encontrar en el libro de Leyendas de Jalisco, Ediciones Horus, el cual puedes adquirir a un precio muy accesible y a través de sus 95 páginas conocerás sus legendarias historias. Gracias por escucharme, espero que me sigas acompañando el próximo sábado con más leyendas de este hermoso estado. Y recuerda, si te gustó el video dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Yo soy Carla Quintero, la lectora Trotamundos. Que tengas una larga vida y una gran historia.